Se escondió en el tren y descubrió un terrible secreto, pero ella hizo algo que te romperá el corazón. Los siniestros hombres de negro recibieron la orden de aterrar al conductor del tren y forzarlo a evacuar a todos los pasajeros, excepto a un hombre que aterrado permanecía inmóvil frente a esos villanos, implacables, armados hasta los dientes, cuyo propósito era algo verdaderamente terrorífico. Los corazones de los pasajeros latían acelerados mientras observaban con temor cómo los hombres de negro se adueñaban del tren, sembrando el caos y la incertidumbre en aquel vagón. Sin embargo, ignoraban por completo que una valiente niña los observaba atentamente y que después haría algo que hasta el día de hoy nadie puede llegar a creer. La valiente Emily, con apenas 12 cortos años de edad, se destacaba como la niña más astuta del barrio. Su espíritu indomable y su inteligencia innata la convertían en una fuerza a tener en cuenta. Desde temprana edad, habiendo quedado huérfana, aprendió a sobrevivir y a relacionarse en medio de un entorno hostil y delictivo. Era una luchadora incansable que se negaba a dejarse vencer por las circunstancias adversas que la rodeaban. Hombres y mujeres de todas las edades habitaban ese vertedero, ganándose la vida como podían. El hambre y la necesidad eran sus compañeros constantes, pero Emily se negaba a ser solo una más en la multitud. Con una determinación férrea, se armó de valor y decidió luchar por un futuro mejor. Mientras el resto de los habitantes del barrio optaban por caminos más oscuros, Emily eligió el camino de la esperanza y la superación. Ella prefería ahorrar hasta el último centavo con el sueño de un día escapar de esa situación y volver a la escuela que tuvo que abandonar tras la triste partida de su abuelita hace un año. Para evitar ser llevada a un orfanato antes de que la policía llegara a su casa, Emily huyó a toda prisa. En medio de la oscuridad, encontró un rayo de luz en la forma de un cubo de agua y un trapo que lavaba a diario. Con habilidad y esfuerzo, se convirtió en una pequeña emprendedora que ofrecía sus servicios de limpieza a los conductores de autos. Ella y su mejor amigo Rafael se protegían mutuamente y guardaban cada moneda que ganaban en un balde de pintura, su tesoro más preciado. Pero un día, algo cambió drásticamente. El destino se empecinó en llevarla a otro lugar, a enfrentar una prueba que pondría a prueba su valentía y su amor incondicional por aquellos que le importaban. Emily salió a comprar algo de comida y al regresar presenció cómo unos niños mayores estaban maltratando a Esteban, quien se defendía como podía. La indignación y la ira se encendieron en el pecho de Emily. No podía permitir que lastimaran a su fiel amigo. Al principio, parecía ser una pelea entre niños, pero cuando Emily se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, agarró varias piedras del suelo y las lanzó con todas sus fuerzas. El coraje y la determinación emanaba de cada fibra de su ser. No solo estaban arrebatándole todos sus ahorros que ella y su leal amigo habían guardado, sino que también estaban lastimando al único ser que la comprendía y se preocupaba por ella, aquel mejor amigo que la vida le había regalado. Los demás muchachos estaban furiosos por el contraataque de Emily. Algunos se quejaban de dolor en el suelo, pero uno de ellos, lleno de rabia, se levantó y comenzó a perseguirla para darle su merecido. Emily corría con todas sus fuerzas y el viento azotaba su rostro y las lágrimas se mezclaban con su determinación. Estaba a punto de ser alcanzada por aquel matón despiadado. Pero en ese preciso instante, Esteban, su fiel compañero, se lanzó sobre aquel muchacho. A pesar de ser más grande y fuerte, Esteban no dudó en proteger a su amiga, incluso a costa de su propia integridad. Esteban yacía en el suelo, lágrimas de dolor recorrían su rostro mientras miraba a Emily, su amiga inseparable. Con una sonrisa llena de valentía, le gritó: «¡Corre, Emily! ¡Corre y no vuelvas!». Las palabras se aferraron al corazón de la niña, quien en medio de sus lágrimas y dolor comprendió que debía seguir adelante por ambos, que su promesa de regresar sería el motor que le impulsaría a enfrentar cualquier obstáculo.
Emily, mirando fijamente los ojos, le gritó con fuerza que regresaría pronto, mientras sus lágrimas caían por el inmenso dolor de separarse de su mejor amigo Esteban. El destino había lanzado otro desafío en su camino, pero la esperanza ardía en su interior, solitaria y sin un solo centavo. Emily solo podía imaginar por lo que Esteban estaría pasando. Sin embargo, el hambre se convirtió en su motivación, en la fuerza que la impulsaría a no detenerse hasta cumplir su promesa. Prometió regresar y esta vez no lo haría con las manos vacías. Decidió dejar la ciudad y comenzar una nueva vida en otro lugar, un lugar donde pudiera encontrar las herramientas y los recursos necesarios para ayudar a Esteban y a sí misma. Con su mochila al hombro y su corazón lleno de esperanza, Emily emprendió un viaje incierto hacia lo desconocido. Caminar hasta la otra ciudad no era una opción viable, ya que no tenía dinero para agua ni comida, pero la determinación de Emily era inquebrantable. Inmediatamente se le ocurrió una forma de subirse al tren sin ser detectada. Su pequeño tamaño y su ingenio serían sus mayores aliados. Saltó las barreras de seguridad con agilidad y con sigilo se adentró en el tren que la llevaría a su destino. Cada paso que daba, su corazón latía con más fuerza, mezclando emoción y miedo. Se ocultó rápidamente debajo de los asientos, asegurándose de pasar desapercibida. Emily se aferraba a la esperanza de que este viaje la acercaría más a su objetivo, a ese futuro mejor que anhelaba. El sonido del tren, al reiniciar su trayecto, despertó a Miranda, quien estaba a punto de salir corriendo al pensar que la habían descubierto, pero lo que presenció a continuación la dejó petrificada. Unos hombres vestidos de negro y con apariencia extraña se dirigieron hacia el conductor del tren. Su presencia era amenazante y llena de misterio. El pánico se apoderó del conductor, quien temblaba frente a aquellos enigmáticos individuos. Emily contuvo el aliento, su corazón latiendo con más fuerza, mientras observaba la escena con asombro y angustia. Amenazando y llenando de temor al conductor, los hombres de negro lo obligaron a cumplir sus peticiones. Tomando el micrófono, el conductor anunció a todas las personas que debían bajar del tren, mintiendo acerca de fallas técnicas y argumentando que era por su seguridad. El terror se apoderó de los pasajeros, quienes, confundidos y asustados, comenzaron a abandonar el tren rápidamente. Pero algo inesperado sucedió. Uno de los hombres malvados se acercó a un señor que estaba escribiendo en su computadora y, amenazándolo, lo agarró del cuello, ordenándole que no bajara. Emily observaba con los ojos llenos de asombro y rabia, mientras aquel hombre de traje y corbata era víctima de la violencia de aquellos individuos despiadados. Cuando la última persona se fue, los hombres de negro se reunieron frente al hombre de traje. Una sombría conspiración se vislumbraba en el aire. Algo siniestro y peligroso estaba a punto de ocurrir. Emily, en su escondite, mantenía los ojos fijos en aquel grupo. Llena de valentía y determinación, era el momento de actuar, de enfrentar a esos villanos y proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Emily sabía que había llegado el momento de hacer algo que desafiara los límites de la imaginación. Su corazón latía con fuerza, mezclando el miedo y la emoción, mientras planificaba su valiente movimiento. La niña más astuta del barrio estaba lista para desatar su ingenio y su coraje contra aquellos hombres de negro. Con un grito desgarrador, el hombre de traje exclamó: ¿Qué quieren de mí? Por favor, déjenme en paz. Tengo una esposa que me espera y unos padres que morirán si algo me sucede. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras el miedo y la angustia se apoderaban de él. Los ojos llenos de lágrimas, Alfredo contemplaba impotente cómo su vida y la de sus seres queridos pendían de un hilo, amenazados por aquellos despiadados criminales. Entre sombras y silencios, los delincuentes vestidos de negro rodearon al atormentado protagonista. Uno de ellos, con voz siniestra y burlona, intentó calmarlo. Tranquilo, Alfredo, dijo con malicia. No te haremos daño, al menos no físicamente. Lo que queremos es tu preciado tesoro.
todo el dinero que atesoras en tu cuenta bancaria. El temor se multiplicó en el pecho de Alfredo al comprender que años de arduo trabajo y sacrificio estaban a punto de ser arrebatados por esas almas oscuras. Sus padres, quienes habían depositado todas sus esperanzas en él, ahora corrían el riesgo de ver sus sueños convertidos en cenizas. Los villanos implacables y despiadados inmovilizaron a Alfredo con cuerdas y una cinta adhesiva, silenciando sus desesperados sollozos. Incapaz de pronunciar palabras, solo le quedaba el lamento en su llanto. El nudo en su garganta le impedía articular una respuesta y solo podía imaginar el tormento que le esperaba una vez que entregara su preciado tesoro. Los malhechores, planeando su próximo movimiento, abandonaron el lugar momentáneamente para esperar la llegada del tren a su punto más vulnerable. Mientras tanto, en un giro sorprendente y mágico, Emily emergió debajo del asiento, provocando un susto repentino en Alfredo, pero también brindándole un rayo de esperanza. El miedo y la incertidumbre se mezclaron en su mirada mientras miraba a esa joven misteriosa. Con su voz serena, Emily intentó calmarlo. Tranquilo, le susurró. No te haré daño. De hecho, te voy a sacar de aquí. Con cuidado y destreza, Emily liberó a Alfredo de la opresión de la cinta adhesiva, permitiéndole expresar su gratitud con lágrimas en los ojos. Conmovido, le rogó que no lo desatara, consciente de que los hombres malvados se darían cuenta y podrían causarle aún un mayor daño. En cambio, Emily le indicó que encendiera su computadora y escribiera una contraseña específica. Con precisión y determinación, le explicó cómo acceder a una aplicación de emergencia y activar un sensor que alertaría a la policía, quienes como fieles guardianes lo seguirían hasta las profundidades de la tierra para rescatarlo. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, Alfredo obedeció a Emily, escribiendo la contraseña y desbloqueando un último rayo de esperanza. La computadora se convirtió en su aliada, un salvavidas en medio del caos. Una vez completada su tarea, Emily cerró la computadora portátil, dejando todo en su lugar y de manera sorprendente, volvió a colocar la cinta adhesiva en la boca de Alfredo, ocultando su secreto. En un abrir y cerrar de ojos, los malhechores regresaron, su presencia amenazante llenando el vagón del tren. La furia arremetió contra Alfredo, quien soportó los golpes y las reprimendas por mantener la señal activada. Mientras lo liberaban de sus ataduras, los delincuentes descubrieron que la cinta había sido removida de su boca y había sido colocada nuevamente. La tensión se elevó al máximo y una búsqueda frenética se desató. Fue en ese momento preciso cuando el destino intervino y el tren se detuvo abruptamente. Uno a uno, los delincuentes cayeron, vencidos por la incesante persecución de la policía. En medio del caos y la confusión, Alfredo, ahora libre, se aferró a Emily, su salvadora en la sombra. Juntos dejaron atrás la pesadilla que había acechado su existencia. El brillo en los ojos de Alfredo reflejaba la gratitud eterna que sentía hacia esta valiente joven, y mientras se alejaban del escenario del crimen, podían escuchar las sirenas de la policía, una sinfonía de justicia que resonaba en cada rincón del alma de Alfredo. Entre sollozos, le expresó su profunda gratitud y prometió recompensarla por haberle salvado la vida. Emily, temblando de miedo, se vio sorprendida por la calma y la serenidad de Alfredo. Poco a poco, la historia de Emily se desplegó a los oídos atentos de Alfredo, quien escuchó cada detalle con compasión y empatía. Tras unos días, Alfredo compartió la noticia con su familia. Emily sería su nueva hija adoptiva. Él y su esposa habían deseado con fervor tener hijos propios, pero la suerte no había estado de su lado. Después de una década llena de anhelos, finalmente lograron abrir sus corazones y recibir a Emily como parte de su familia. Sin embargo, Emily reveló un secreto que hizo titubear a todos, aunque al final decidieron aceptarlo y seguir adelante.
Don Alfredo, un influyente empresario y dueño de una exitosa cadena de fábricas de refrescos del país, poseía una fortuna incalculable. Con la ayuda de hombres entrenados, se embarcaron en una misión en el vertedero donde Emily había vivido, todo con el propósito de rescatar a su amigo Esteban. En ese lugar desolado, Rafael, un niño solitario y melancólico, buscaba desesperadamente a su amiga. El emocionante encuentro entre Rafael y Emily lo sumergió en un abrazo sincero, mientras las lágrimas de alegría fluían sin cesar. Emily compartió con ellos la impactante historia de lo que habían vivido, dejándolos atónitos ante tal adversidad. Luego Alfredo y su familia se dirigieron a Esteban y le hicieron una pregunta crucial. ¿Aceptaría convertirse en el nuevo miembro de su familia? Tras meditarlo detenidamente, Esteban finalmente aceptó la propuesta, ya que esto significaría estar siempre cerca de su nueva hermanita, Emily. La vida y el destino conspiraron para que estos niños huérfanos triunfaran en la vida, no solo por el gesto heroico de Emily, sino también por su inquebrantable determinación de progresar. Juntos comenzaron a ahorrar con el objetivo de construir un futuro mejor y lucharon incansablemente, trabajando duro para alcanzar sus sueños. En la actualidad, estos valientes hermanitos han fundado una empresa dedicada a brindar a los niños en situación de calle un hogar amoroso y protección, para que puedan encontrar la felicidad, al igual que ellos la encontraron junto a sus amados padres, a quienes llegaron a amar profundamente. Su legado trasciende los límites de su propia historia y se extiende hacia aquellos que, como ellos una vez lo estuvieron, necesitan un refugio y una familia que los ame. Que su labor inspiradora continúe iluminando el camino de aquellos que más lo necesitan.